Hola, ¿qué tal? Voy a esperar un poquito, ¿vale? Hola, Lina, ¿qué tal? Bueno, como ya sabéis, bueno, voy a echar un poquito para atrás, que creo que se va a ver mejor. Bueno, como ya sabéis, hoy lo que vamos a hacer son problemas de equilibrio heterogéneo. Está dentro del tema de equilibrio químico, pero es un tipo de equilibrio químico que ahora os voy a explicar exactamente cuándo tenemos un equilibrio heterogéneo y en qué nos afecta para hacer el problema, para las constantes de equilibrio como la K sub C y la K sub P. ¿En qué nos afecta el tener un equilibrio heterogéneo? Vale, pues voy a comenzar ya. Bueno, ¿cuándo tenemos un equilibrio heterogéneo? Pues un equilibrio heterogéneo lo tenemos cuando todos los compuestos que intervienen en la reacción, que está en equilibrio, no están en el mismo estado de agregación. Por ejemplo, aquí tenéis dos reacciones, ¿vale? Aquí tengo el dihidróxido de bario, ¿vale? Y que se obtiene óxido de bario y oxígeno, ¿vale? Entonces, en este caso tengo sólido, sólido y gas. Este sería un equilibrio heterogéneo. Y aquí abajo tengo otro equilibrio heterogéneo del ácido bromídrico que da hidrógeno y bromo, Br2. Entonces, ¿en qué nos afecta o qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando yo voy a hacer un problema de equilibrio heterogéneo? Lo que tengo que tener en cuenta es que a la hora de calcular a la hora de calcular las constantes de equilibrio, la K sub C y la K sub P, lo que no voy a introducir en la K sub C ni en la K sub P son los que están en sólido, los compuestos que están en sólido y los compuestos que son líquidos puros, ¿vale? Pero sí voy a introducir los que están en disolución. Entonces, en este caso, en la primera reacción, la K sub C sería la concentración de oxígeno, que es el que está en estado gaseoso, en el equilibrio. Eso sería, la K sub C sería igual a la concentración de oxígeno en el equilibrio. La K sub P sería igual a la presión parcial de oxígeno en el equilibrio. Acordaros, en la K sub P solo se ponen las presiones parciales de los gases, ¿vale? Cuando están en el equilibrio. Y en la segunda reacción, la K sub C sería igual a la concentración de hidrógeno en el equilibrio, ¿vale? Dividido entre la concentración de ácido bromídrico en el equilibrio. Pero no introducimos la concentración de bromo, Br2, en líquido, porque sería un líquido puro, entonces no lo introduzco dentro de la K sub C. ¿Y la K sub P cuál sería? Pues sería la presión parcial de hidrógeno en el equilibrio y la presión partido por la presión parcial de ácido bromídrico en el equilibrio, ¿vale? Entonces, vamos a hacer varios ejercicios. ¿El nivel de esta clase cuál es? Pues es el nivel de la selectividad en España, selectividad PAU, EBAU, segundo de bachillerato, ¿vale? Es la prueba de acceso, el examen de acceso a la universidad. Lo que vamos a hacer ejercicios que han entrado en la selectividad en España, ¿vale? Entonces, en el primer ejercicio lo que nos dicen es que la reducción del dióxido de carbono la reducción del dióxido de carbono
a monóxido de carbono con carbono al rojo, dice que es un proceso en equilibrio. Y nos dan la reacción y nos dicen que la entalpía es 23,2 kilojulios, es decir, es una reacción endotérmica porque la entalpía es positiva y a 40 grados. Ahora dice, explica cómo varía, cómo se modifica la cantidad de CO si disminuye la presión total del sistema, ¿vale? ¿Qué pasa si disminuye la presión total del sistema? Si disminuye la presión total del sistema, bueno, lo primero, antes que nada, en los problemas en los que aparecen reacciones, tenemos que comprobar si la reacción está ajustada, ¿vale? Porque muchas veces se cometen un fallo tan tonto como no comprobar que la reacción está ajustada. ¿Y qué pasa? Que hacemos el problema, todo el desarrollo lo tenemos bien y sin embargo tenemos mal el ajuste porque no nos hemos dado cuenta. No puede ser, hay que comprobarlo. Entonces, en este caso tenemos 2 carbones y tenemos 2 oxígenos. Perfecto, está ajustada. Entonces, ahora sí, si disminuye la presión total, ¿qué es lo que qué pasa cuando disminuye la presión total? ¿Hacia dónde se desplaza? ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? ¿Hacia dónde se desplazaría el equilibrio? Estamos en el principio del Le Chatelier, ¿vale? Cuando yo modifico cuando yo hago una modificación en el equilibrio, ¿qué le pasa al equilibrio, ¿vale? Entonces, disminuyo la presión total. El equilibrio se desplazará en el sentido en el que haya mayor número de moles gaseosos, ¿vale? Entonces, si se disminuye la presión total, se favorece la reacción directa. Se favorece la reacción hacia la derecha, ¿vale? Se forma más producto. ¿Qué pasa? Que aumenta la concentración de monóxido de carbono. Eso es lo que me pedía el problema. ¿Cómo se modifica la cantidad de monóxido de carbono gaseoso? Aumenta, ¿vale? ¿Qué me dice en el B? En el B me dice, ¿qué pasa si disminuyo la presión parcial del CO2 gaseoso? ¿Qué pasa si disminuyo la presión parcial del CO2 gaseoso? Decir que se disminuye. Sí, está balanceada, Isaías, está balanceada. Eso es lo que acabo de decir yo ahora. Está 2 carbonos y 2 oxígenos. Vale, entonces, si disminuyo la presión parcial del CO2, es lo mismo que decir que disminuyo el número de moles de CO2 o disminuyo la concentración de CO2, ¿vale? Si disminuyo la concentración de un reactivo, según el principio de Le Chatelier, la reacción se va a desplazar en el sentido de los reactivos para que se obtenga más reactivo. Según el principio de Le Chatelier, cuando se da una modificación, el equilibrio se desplazará en el sentido en el que se contrarreste esa modificación. Yo he disminuido la concentración de CO2, entonces el equilibrio se desplaza hacia la izquierda para que se aumente la concentración de CO2. Entonces se favorece la reacción inversa. ¿Qué le pasa a la concentración de CO? Disminuye. Disminuye la concentración de CO, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando añadimos, aumenta la cantidad de carbono sólido? Pero realmente a mí el carbono sólido, nosotros cuando calculamos la K sub C, cuando calculamos la K sub P, bueno, la K sub P no, la K sub C, nosotros metemos ahí los sólidos. Los sólidos, el que aumente o disminuye una concentración de sólido dentro de una reacción que está en equilibrio no me va a influir en el equilibrio, ¿vale? No influye, entonces la concentración de monóxido de carbono no cambia, ¿vale? Ahora, en el D, ¿qué pasa? Lo voy a poner aquí arriba, ¿vale? En el D, ¿qué pasa? Dice, aumenta la temperatura, hasta
70 grados centígrados. ¿Qué le pasa a K sub C y a K sub P? ¿Vale? Aparte de lo que me preguntan del CO, que cómo varía la concentración de CO. Entonces, si yo aumento la temperatura hasta 70 grados, lo tenía en 40, ¿vale? Lo aumento hasta 70 grados, ¿qué le pasa? Cuando yo aumento la temperatura, el equilibrio se va a desplazar en el sentido en el que se consuma energía, ¿vale? Como ya hemos dicho, el principio del Chatelier lo que dice es que cuando se da una modificación en el equilibrio, el equilibrio, la reacción se va a desplazar en el sentido en el que se contrarreste esa modificación. Entonces, si yo aumento la temperatura, se va a desplazar en el sentido en el que se absorba, la reacción absorba energía para que, digamos, se vuelva a disminuir la temperatura. Entonces, ¿qué se favorece? Se favorece la reacción directa. ¿Por qué? Se favorece la reacción endotérmica. Hemos dicho que la reacción que absorba energía, se favorece la reacción endotérmica. La reacción endotérmica es la reacción directa, porque nos lo dice, nos dice que la entalpía de la reacción, de esta reacción, es 23,2, ¿vale? Entonces, se favorece la reacción directa. ¿Qué le va a pasar a la concentración de CO? Pues como se favorece la reacción directa, la concentración de CO va a aumentar. Si aumenta la concentración de CO, como sabemos que la K sub C sería la concentración de CO entre la concentración de CO2, la K sub C aumenta y al igual la K sub P también aumenta. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejercicio. En este ejercicio dice que a una temperatura de 500 grados, el carbonato amónico se descompone según esta reacción. ¿Vale? Dice, tenemos que hallar la K sub P, eso es lo que nos pide el problema, que hallemos la K sub P, sabiendo que la presión total en el equilibrio es igual a 2,8 atmósferas. ¿Vale? Vale, lo primero que vamos a hacer, lo mismo que antes, tenemos una reacción. Entonces, tenemos una reacción, vamos a comprobar que esa reacción está ajustada, ¿vale? Tengo 2 nitrógenos, 8 hidrógenos, 6, 8, un carbono, 3 oxígenos. Exacto, la reacción está ajustada. Ahora, vamos a ver qué hago yo con la presión, esa presión total en el equilibrio. La presión total en el equilibrio será igual a la suma de las presiones parciales. Será la presión parcial del NH3 en el equilibrio más la presión parcial del CO2 en el equilibrio más la presión parcial del H2O en el equilibrio. ¿Vale? Suponiendo que yo inicialmente tengo N0 moles de carbonato amónico, en el equilibrio tendré N sub 0 menos X, 2X, X y X, ¿vale? Entonces, la presión parcial del H2O será igual, si tengo el mismo número de moles, será igual que la presión parcial, estamos hablando de la presión parcial en el equilibrio, del CO2 y será esta presión parcial, la presión parcial del NH3 será igual a 2 veces la presión parcial del H2O
O del CO2. ¿Lo entendemos? ¿Vale? La presión parcial del H2O y del CO2 es la misma porque tengo el mismo número de moles, pero la presión parcial del NH3 será el doble de estas presiones parciales. Entonces, si yo a la presión parcial del H2O y el CO2 le llamo P sub P, ¿vale? Puedo sustituir en la presión total, bueno, la presión parcial del nitrógeno sería 2 por P sub P. Entonces, aquí puedo poner, en vez de presión parcial del nitrógeno, puedo poner 2 por P sub P. Y aquí poner P sub P y P sub P. ¿Por qué? Porque en el equilibrio tengo el mismo número de moles de H2O y de CO2 y el doble del NH3. La presión parcial, ¿vale? Será, si tengo el mismo número de moles, será la misma, ¿vale? Entonces, sabiendo que la presión total es la suma de estas presiones parciales y además, como conozco la presión total, ¿qué puedo hacer? Puedo despejar la presión parcial. Entonces, 2,8 sería igual a 4 presión parcial. Entonces, la presión parcial es igual a 2,8 entre 4. Que es 0,7 atmósferas, ¿vale? Ahora, lo que me pide es la K sub P. Entonces, la K sub P para este equilibrio heterogéneo sería la presión parcial del agua por la presión parcial del CO2 por la presión parcial del NH3 elevado al cuadrado. No pongo la presión parcial del carbonato de amonio. ¿Por qué? Porque el carbonato de amonio está en estado sólido. Solo pongo los que están en estado gaseoso, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es sustituir. Yo sé que la del agua sería 0,7, la del CO2 0,7 y la del nitrógeno, dijimos que la presión parcial del nitrógeno era igual a 2 por P sub P, que es la presión parcial del H2O o del CO2, que es la misma. Entonces aquí tendrías que poner 2 por 0,7 elevado al cuadrado. Entonces, la K sub P da 0,96, que es lo que nos pregunta el problema, ¿vale? Pues vamos a hacer otro problema. Como os dais cuenta, en los problemas de equilibrio heterogéneo muchas veces tenemos que calcular la K sub P, ¿vale? Y ahí tenemos que tener en cuenta que los sólidos nunca van a introducirse dentro de la ecuación de la K sub P, ni en la de la K sub C, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, tenemos que el dióxido de estaño reacciona con hidrógeno y da estaño sólido más agua. Dice que los reactivos se calientan a una temperatura de 500 grados y se llega al equilibrio. En el equilibrio, las concentraciones en el equilibrio son de 0,25 mol por litro de hidrógeno y 0,25 mol por litro de agua. Estas son las concentraciones en el equilibrio a 500 grados. Dice, se añade
0,25 moles de hidrógeno más 0,25 moles de hidrógeno. Vale. Bueno, se añade una concentración de 0,25 mol por litro de hidrógeno. Y nos pregunta cuáles son las nuevas concentraciones en el equilibrio, ¿vale? Inicialmente yo tengo que a una temperatura de 500 grados se ha llegado al equilibrio con una concentración de hidrógeno 0,25 mol por litro y de agua 0,25 mol por litro. ¿Qué es lo que pasa? Que yo le añado hidrógeno, ¿vale? Le añado 0,25. Entonces me varía el equilibrio, ¿vale? Ya no tengo las mismas concentraciones en el equilibrio. Molar es lo mismo que mol por litro. Entonces, inicialmente yo tendría estas concentraciones, ¿vale? Porque ya, como os he dicho, he modificado el equilibrio. Entonces yo tendría 0,25 más 0,25. Ahora, ¿qué tendré en el equilibrio? Bueno, ¿y por qué yo no tengo en cuenta los que están en estado sólido? Porque, como hemos dicho, los que están en estado sólido no me van a influir en el equilibrio. Entonces no voy a utilizarlo para la K sub C ni para la K sub P, por eso no pongo ningún tipo de concentración. En el equilibrio que tendré 0,5 menos X, porque yo una vez que introduzco hidrógeno, ¿hacia dónde se me va a desplazar el equilibrio? Pues se va a desplazar en el sentido en el que se consuma ese hidrógeno, ¿vale? Entonces se va a desplazar hacia la derecha. Y tendré de agua 0,25 más X, ¿vale? Ahora, para poder calcular las concentraciones en el equilibrio, yo necesito saber la K sub C, ¿no? ¿Cómo calculo yo la K sub C antes que nada? Antes de poder utilizar estas nuevas concentraciones en el equilibrio y poder calcular la X, y con la X poder calcular las concentraciones en el equilibrio. Pues como yo inicialmente sé que mi reacción a una temperatura de 500 grados alcanza el equilibrio teniendo una concentración de 0,25 molar de hidrógeno y 0,25 molar de agua, yo sé que la K sub C será la concentración de agua, bueno, esto no lo he puesto, pero esto es gaseoso, el agua es gaseoso, ¿vale? Será la concentración de agua elevada al cuadrado partido por la concentración de hidrógeno elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, inicialmente sé que las concentraciones en el equilibrio son de 0,25 y 0,25, ¿vale? Entonces la K sub C es 1. La K sub C es 1. Como sé que la K sub C es 1 y no me varía la temperatura, la K sub C y la K sub P varían con la temperatura. Como a mí no me dice nada el problema de que varía la temperatura, yo tomo como si la K sub C fuera constante, porque no me dicen lo contrario. Entonces, ahora que me ha variado el equilibrio, una vez que se ha modificado el equilibrio, ya las concentraciones se han modificado. Ahora la concentración de agua será 0,25 más X elevado al cuadrado y la concentración de hidrógeno será 0,5 menos X igual a 1. Si nosotros aquí despejamos la X, nos sale 0,125 molar. Algo muy importante en los ejercicios de equilibrio es que, porque normalmente nosotros, o muchas veces, vamos a hacer los ejercicios de equilibrio con la X, es decir, con la cantidad de reactivo que me reacciona, o la cantidad de producto que se obtiene, ¿vale? Pero esa X habrá algunas ocasiones, en algunos problemas, que puede referirse a moles que reaccionan, o moles que se forman, o puede referirse a concentración, ¿vale? ¿De qué depende que sea moles o que sea concentración? Pues depende de
inicialmente, ¿qué es lo que pongo yo en mi tabla? Inicialmente yo he puesto que tengo 0,25 más 0,25 molar, he puesto una concentración. Y aquí en el producto también he puesto una concentración molar. Si yo inicio la tabla con concentraciones, la X será concentración. Si yo inicio la tabla con moles, es decir, en vez de poner concentración inicial, pongo moles iniciales, entonces la X será moles, ¿vale? En este caso, como he comenzado la tabla con concentraciones, la X es una concentración, ¿vale? Ahora, como ya tengo la X, pues ya puedo calcular la concentración, la nueva concentración de hidrógeno en el equilibrio, que será 0,5 menos X menos 125, será igual a 0,375 molar. Y la concentración de agua será igual a 0,25 más 0,125. 0,375 molar, ¿vale? Esto es lo que nos pide el problema, las concentraciones en el nuevo equilibrio, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda de los problemas que he hecho, de lo que he explicado del equilibrio heterogéneo? Cuando tenemos equilibrio heterogéneo ya os lo he dicho, pero tenéis que fijaros en el estado de agregación de los compuestos, ¿vale? Porque no voy a tener en cuenta los sólidos ni los líquidos puros, tendré en cuenta lo que está en disolución y los gases. Eso es muy importante porque si no, tendríais mal el problema, ¿vale? Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, pues vamos a dejar aquí la clase. Espero que os haya servido la clase de equilibrio heterogéneo, que os haya resuelto algunas dudas y bueno, y que la semana que viene tenemos otra clase online en Sin Dudas en Química. Bueno, pues nada, que paséis un muy buen fin de semana, que os despejéis, que vayáis por ahí a dar una vuelta y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Bueno. Vale, espera, antes de terminar, Lina, ¿de dónde fue que salió la X 0,125? Vale, la X, que es 0,125, sale de esta reacción, de esta ecuación. Sale de esta ecuación. O sea, yo en el nuevo equilibrio, ¿vale? Yo en el nuevo equilibrio lo que tengo es sería la K sub C es igual a la concentración de agua elevado al cuadrado dividido entre la concentración de hidrógeno elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, la concentración de agua, una vez que se vuelve a restablecer el equilibrio, sería 0,25 más X, ¿vale? Elevado al cuadrado. La concentración de hidrógeno en el nuevo equilibrio sería 0,5 menos X elevado al cuadrado. Y como yo ya sé, porque ya he calculado la K sub C, que es 1, pues yo igualo esto, lo igualo a 1. Si yo resuelvo esa ecuación, ¿vale? Es una ecuación, puedes resolver la ecuación fácilmente porque lo que haría sería para quitarme los cuadrados, hago raíz cuadrada en un miembro y hago raíz cuadrada en el otro miembro, ¿vale? La raíz cuadrada en el miembro izquierdo, lo que pasa es que se me va los cuadrados con la raíz cuadrada. Entonces, lo que yo tendría es 0,25 más X entre 0,5 menos X es igual a 1, ¿vale? Y así lo podría despejar, ¿vale? Simplemente es una ecuación, Despejo la X y la X saldría 0,125 molar, ¿vale? Bueno, espero que te haya resuelto la duda, Lina. Y lo dicho, que paséis muy buen fin de semana.
y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Bueno, hasta luego.